Pero bueno, llegamos al siglo XIX y otra de las variantes, como veíamos al principio, de los impostores son los suplantadores. Ya no es que te crees una imagen tuya de que eres capitán, como Lorenzo Ferrer Maldonado, o que eres el nieto de Atahualpa, sino que cojas a otra persona y la suplantes. De hecho, a día de hoy son delitos diferentes. Una cosa es el delito de estafa, otro es el de suplantación, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues en este caso, alguien puede decir, ¿pero cómo alguien puede suplantar a Cervantes? Desde el siglo XIX. Bueno, pues aquí le tenéis al gran suplantador de Miguel de Cervantes. La historia es maravillosa porque es como una persona teniendo talento se mete en semejante jardín y en semejante jaleo que le supuso la ruina académica. Bueno, nos remontamos al año 1773, es decir, antes de que incluso este personaje estuviese danzando en el panorama cultural. Es ahí cuando se tiene la última noticia de un librito, de una obra que había escrito Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes escribe un libro pequeñín que se llama El Buscapié, que se sabe que lo escribió. No hay duda de que ese libro existió en algún momento, pero está perdido. Igual que se pierden cuadros o joyas o demás, también se pierden libros. No se había llevado a imprenta este libro, solo había un manuscrito y ese manuscrito se pierde. La última referencia que hay, ya os digo, en el año 1773, dice como de unos 6 pliegos de impresión de buena letra y mal papel, titulado El Buscapié, tal. Bueno, pues lo cierto es que ese libro, que como tampoco se tenían copias de él, pues no se sabía exactamente de qué iba, se quedó en el limbo de los libros. Y muchos cervantistas, los cervantistas son historiadores especializados en Miguel de Cervantes. Y son gente súper peculiar, porque saben datos ultra precisos de Miguel de Cervantes, de cuándo cobró la factura, de no sé qué momento de la historia, cuándo salió de prisión, quién era el abogado, qué tal, todo lo tienen controladísimo. Y ya os digo, el último que había visto ese libro era Antonio Ruiz Díaz, y en el año, que ahí viene la gran historia, en el año 1848, oh casualidad, en un mercadillo de Cádiz lo encuentra este buen señor, Adolfo de Castro y Rossi. Dice que él era un veinteañero y dice que, bueno, comprando en una almoneda, es decir, en los bienes de un antiguo, vamos a verlo en la siguiente imagen, los bienes de un antiguo abogado de Cádiz, llamado Pascual de Gándara, salen a la venta y sale a la venta todos los libros que él tenía. Y él, hojeando los libros que tiene ahí, se encuentra uno en cuya cubierta pone da librería do señor duque de Faroes. Bueno, que había pertenecido a un aristócrata portugués. Con lo cual él no entiende nada, empieza a leerlo y resulta que era El Buscapié, el libro perdido de Miguel de Cervantes. Bueno, ¿qué hace lógicamente este muchacho, este veinteañero? Pues sacarlo a la venta, publicarlo. Este libro empieza a tener traducciones en todos los idiomas habidos y por haber, como os podéis imaginar, porque era una obra inédita de Miguel de Cervantes. Adolfo de Castro se empieza a hacer súper famoso, hasta que llega un cervantista, que aquí le tenéis, que es Bartolomé José Gallardo, y dice, oye, a mí esto me parece que esto no es de Cervantes, que no encaja en el estilo de Cervantes, se parece mucho, pero yo creo que esto se lo inventa este chico. Claro, nadie en su sano juicio aquí vemos otra vez la trampa de la maldición del omnisciente. Muchos cervantistas dijeron, pero ¿cómo lo va a escribir él si es un veinteañero? ¿Cómo va a saber más de Cervantes que nosotros? Y entonces es precisamente Bartolomé José Gallardo el que dice que sí, que este lo está inventando, que este muchacho es el autor realmente de este libro, que tiene mucho mérito, porque claro, había engañado a un montón de cervantistas, había plagiado el estilo de Cervantes. Imaginaos, igual que existen falsificadores de cuadros, pues estará un falsificador de libros. Bueno, pues Bartolomé José Gallardo lo pone de manifiesto, y en el periódico de La Ilustración, que creo que es el que dirigió Gustavo Adolfo Bécquer durante un tiempo, empiezan a llegar unas cartas, porque además, otro dato importante, a lo mejor lo que estéis aquí en primera fila no llegáis a verlo, pero Bartolomé José Gallardo dice que este joven está haciendo lo mismo que en el siglo XVII hacía Antonio de Lupián y Zapata, que era un falsificador de documentos de la Catedral de Burgos, que durante un montón de años se dedicó a crear documentos falsos, antiguos, pero falsificados en esa época. Y hace esa comparación. Bueno, ¿qué ocurre? Que en el periódico de La Ilustración empiezan a llegar unas cartas medio anónimas, que no vienen con remite, que las firma precisamente Antonio de Lupián y Zapata, que llevaba 2 siglos muerto. Y dice que está escribiendo desde ultratumba metiéndose con Bartolomé José Gallardo. Y de hecho, esas cartas se van acumulando y hay tantas cartas metiéndose con él, haciéndole poesías y de todo en su contra, que las terminan compilando en un libro, como lo veis ahí, que dice
aventuras literarias del iracundo extremeño don Bartolo Gallardete. Es decir, que le está difamando, básicamente, ¿no? Y de hecho dice, escritas por Antonio de Lupián y Zapata, y ves que el autor de esta publicación puso a lápiz Adolfo de Castro, porque en realidad era Adolfo de Castro rabiando y metiéndole el dedo en la llaga a Bartolomé José Gallardo. Bueno, llega un punto que José Bartolomé Gallardo le dice, para hacer el ridículo ya, que sabemos que eres tú, que está demostradísimo. Y ahí ocurre un detalle bastante interesante. Ese enfrentamiento hay una parte lamentable en todo esto, que Adolfo de Castro había escrito varios libros interesantes y ciertos sobre Miguel de Cervantes, y esos libros caen en descrédito. Como ha pasado por ser un falsificador de Cervantes, esos libros los cervantistas los destierran, ya no quieren saber nada de Adolfo de Castro, le alejan de todos los círculos. Él, de hecho, luego se termina triunfando por el mundo de la política, acaba siendo alcalde de Cádiz, por cierto. Y lo que termina ocurriendo es que cuando Adolfo de Castro muere y ya todo el mundo da por hecho que ese buscapié lo había escrito él y que era obra suya, su viuda reclama los derechos de autoría de ese libro. ¿Y sabes lo que le dice el gobierno? Que no, que ese libro es de Cervantes. Con lo cual la mujer se quedó sin poder cobrar los derechos de autoría de un libro que todo el mundo sabía que había escrito su marido. Bueno, aquí tenéis una poesía que le escribe, se supone desde el más allá, Lupián de Zapata a Bartolomé José Gallardo, llamándole de todo. Dice, empapas el archivo en la bragueta, bueno, cosas así muy procaces.